Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a resolver esta ecuación. Este es el segundo vídeo del tema jugando con ecuaciones y vamos a ver cómo en esta ecuación, que por cierto es muy parecida a la que resolvimos en el vídeo anterior, solo que aquí en lugar de tener 1 como tenía en el vídeo anterior, tiene 2. Pues como digo, vamos a resolver esta ecuación y vamos a usar una serie de métodos de punto fijo para hacerlo. Es decir, va a ser drásticamente diferente a la ecuación del vídeo anterior. Comenzamos de una forma similar, recordando que x cuadrado menos 2x más 1 es igual a x menos 1 al cuadrado. Y que esto a su vez se puede poner como el valor absoluto de x menos 1 al cuadrado. De esa forma, la ecuación queda valor absoluto de x menos 1 al cuadrado elevado todo a 3x cuadrado más 2 igual a 2. Y a su vez, ahora podemos aplicar potencia de potencia para quedar x menos 1 elevado a 6x cuadrado más 4 igual a 2. En este punto, lo que hago es elevar ambos miembros a 1 partido 6x cuadrado más 4. ¿Vale? Da igual el orden en que lo ponga. De esa forma, lo que consigo es eliminar la potencia en el lado izquierdo. ¿Puedo elevar a 1 partido 6x cuadrado más 4? Sí, porque resulta que 6x cuadrado más 4, como podéis ver, es diferente de 0 para cualquier valor real. Y estamos resolviendo esto en el conjunto de números reales. Así que ningún problema. Quedaría esto, valor absoluto de x menos 1 igual a 2 elevado a 1 partido 6x cuadrado más 4. Bien, ahora lo que voy a hacer es poner esto usando el número e. Voy a poner x menos 1 igual a e elevado al logaritmo neperiano de 2 elevado a 1 partido 6x cuadrado más 4. ¿Vale? En realidad lo hago simplemente para poder usar la función exponencial a la hora de derivar y hacer otra serie de cálculos. Vale, según esto, bajando 1 partido 6x cuadrado más 4 y multiplicándolo por logaritmo neperiano de 2, tendríamos el exponente del número e. Sí, simplemente teniendo en cuenta que las propiedades que conocemos del logaritmo neperiano me permiten hacer eso. Esto, para hacerlo de una forma un poquito más concisa, para no hacer esas torres, voy a ponerlo así: logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4 exponencial, entendiendo que es exactamente lo mismo esto que esto. Vale, pues ahora tengo dos opciones, puesto que, si os dais cuenta, a la izquierda hay un valor absoluto. Si x fuera mayor que 1, entonces este valor absoluto simplemente queda como x menos 1, ¿vale? Porque el interior del valor absoluto es un número positivo, ¿vale? Y x menos 1 sería igual a la exponencial del logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4. Y si x es más pequeño que 1, entonces esto quedaría como 1 menos x, ya que sería negativo y habría que cambiar el signo, ¿vale? Y claro, como antes, igual a la exponencial del logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4. Bien, voy a centrarme en esta ecuación, puesto que esta es muy parecida y los procedimientos son similares. Hemos visto cómo esta ecuación ha quedado reducida a estas dos. Y ahora me voy a centrar en esta. Fijaos, es x igual a 1 más exponencial del logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4. ¿Lo veis? Simplemente he pasado el 1 al otro lado. ¿Y por qué hago todo esto? Pues porque, si os dais cuenta, si ahora llamo phi de x
a la parte de la derecha, a esta función, definida para x estrictamente mayor que 1, tengo un esquema de punto fijo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estoy buscando un valor x real mayor que 1, tal que x sea igual a phi de x. En los términos que acabo de poner, eso es lo que estoy buscando. Un valor que al ser tratado con esta función no se altera. Es decir, si pongo un original de x y lo transformo por phi, el resultado será el mismo x que puse al principio. Eso es un esquema de punto fijo. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué condiciones han de darse? Bien, esto es todo un mundo. Los teoremas de punto fijo son todo un mundo, pero no voy a usar nada más que una de sus variantes más sencillas, las que tienen que ver con las aplicaciones contractivas y a su vez las que se pueden investigar usando el módulo de la primera derivada. Estaréis de acuerdo conmigo en que esta función es estrictamente decreciente, phi, por lo menos cuando x es mayor que 1. ¿Y eso por qué? Bien, la exponencial es una función estrictamente creciente. Eso quiere decir que si ponemos más, nos da más. Siempre. Si os dais cuenta, se aplica la exponencial sobre el logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4. Cuando x es mayor que 1, pues iremos poniendo valores y valores, y el denominador, 6x cuadrado más 4, pues obviamente será cada vez mayor. Es muy sencillo. Es simplemente darse cuenta que este cuadrado va a ir creciendo cuando x es mayor que 1. Y por lo tanto toda esta operación da más, porque está determinada por este cuadrado, ¿no? Así que cuando x es mayor que 1, el denominador va creciendo a medida que va poniendo valores mayores. Por lo tanto, este cociente se va haciendo más pequeño. Y la exponencial tiene que ser más pequeña a su vez, a medida que el cociente se hace más pequeño, ¿vale? Pero todo eso para x mayor que 1. Si quisiéramos investigarlo con detalle, cosa que tenemos que hacer, tendríamos que hacer la primera derivada. La primera derivada es muy fácil, la derivada de 1, que es 0, y la derivada de la exponencial. ¿Qué habría que derivar? Lo que está dentro del argumento de la exponencial, que es un cociente, denominador al cuadrado, derivada del numerador, pues hombre, 0, ¿no? Por el denominador sin derivar, pues eso desaparece, menos el numerador por la derivada del denominador, que es justamente 12x. ¿Lo veis? 6 por 2, 12. Y luego de nuevo por la exponencial de lo mismo. Logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4. Bueno, cuando x es mayor que 0, esta expresión es negativa. Claro, obviamente, por el valor este de x, porque la exponencial siempre es un valor positivo, ¿eh? Recordad que esto siempre es mayor que 0. Y claro, obviamente aquí debajo hay un cuadrado que también es mayor que 0, y el logaritmo neperiano de 2 también es mayor que 0. Entonces, y el 12 obviamente. Entonces esta x es la que determina con este menos el signo de eso. Si x es mayor que 0, pues será negativa, porque va a ser menos un número positivo, es decir, negativo, ¿no? Por lo tanto, ya veis, cuando x es mayor que 1, mirando la primera derivada, como 1 es mayor que 0, da decreciente, ¿vale? Bien, pero eso es suficiente para asegurarme que hay un punto fijo, al menos uno. ¿Y cómo lo puedo sacar? Pues no. Vamos a exponer algunos resultados teóricos que sí que nos van a permitir afirmar que esta expresión de punto fijo tiene solución única en un determinado intervalo. Bien, lo primero que quiero que entendáis es lo que se llama una condición de Lifshitz, ¿vale? No es demasiado difícil de entender. Esto se puede establecer solamente entre espacios métricos.
Así que si tenemos un espacio métrico, un espacio con una determinada distancia E y otro espacio F con otra distancia, podrían ser iguales, pero en principio por generalidad lo pongo así, y una función de E en F, decimos que es K Lipschitz o cumple una condición de Lipschitz de ese tipo, si existe un K mayor o igual que 0, de forma que la distancia entre las imágenes de F, obviamente como las imágenes de F están en el conjunto F mayúscula, pues aplico la distancia de F mayúscula. Es menor o igual que K por la distancia de los originales correspondientes, ¿vale? Muy bien, pues de entre las aplicaciones tipo K-Lipschitz nos interesan las aplicaciones que podemos llamar contractivas o contracciones. En ese caso, la condición de Lipschitz, vamos a poner que está entre 1 y 0, el K correspondiente, ¿vale? O sea que sería la distancia Fx, Fi, menor o igual que la distancia xy. Bueno, y ahora me diréis, bueno, ¿y el K este? Claro, es que K es más pequeño que 1 y mayor que 0. Pues eso significa que si en lugar de poner el K pongo la distancia, en lugar de poner K por la distancia, pongo la distancia, pues resulta que la distancia es mayor, ¿vale? O sea, en realidad esto cumpliría la condición de Lipschitz así, y luego como K está entre 0 y 1, eso equivaldría a decir esto otro, porque esta parte de aquí sería mayor que esta otra, obviamente, porque aquí he multiplicado por un número más pequeño que 1. Y no olvidéis que las distancias son números reales, y además positivos, o nulos. Bien, pues ya sabemos lo que es una condición de Lipschitz en general, lo que es una aplicación contractiva, y ahora voy a dar el teorema, uno de los teoremas de punto fijo más conocidos y que vamos a aplicar en este caso. Es el teorema de punto fijo de Banach. Todo esto hay que demostrarlo, pero bueno, ya en todo caso tendría que hacer algunos vídeos extra para poder demostrar esto. Tiene su trabajo. Vale, vamos a considerar, para no complicarnos, el caso real. Es decir, voy a tomar un subconjunto A incluido en R que sea cerrado y no vacío. Eso es importante. Y ahora una aplicación que vaya de A en R. O sea, una función real de variable real. Pero que cumpla lo siguiente. F de A está incluido o es igual en A. Es decir, que el dominio es parte, o mejor dicho, el recorrido está incluido en el dominio. O sea que la transformación del conjunto A por F no sale fuera de A, dan puntos de A, ¿vale? Bien, eso es importante. Luego, F tiene que ser contractiva. Ya sabéis lo que significa eso. O sea que tiene que cumplir una condición de Lipschitz, o es K-Lipschitz, con K entre 0 y 1. El caso 0 no interesa, es trivial, pero bueno, lo podéis ver. Una función real de variable real definida en un cerrado no vacío que cumpla esta y esta condición me permiten asegurar, estas son las hipótesis, la siguiente tesis. Existe un punto x sub 0 en A fijo, único. O sea que la ecuación x igual a f de x tiene como solución x sub 0 y solo x sub 0. ¿Vale? Bueno, pues ya veis más o menos por dónde quiero ir. Tengo que ver si phi de x cumple todas esas condiciones. Es decir, voy a traducirlo aquí. Phi de A está incluido en A.
Bueno, habrá que ver qué es A, ¿no? Eso es interesante. Luego, que F es contractiva, en este caso, phi es contractiva. Y eso me permitiría resolver la ecuación esta que tengo aquí, que justamente, como veis, es esto. Esta condición a la que hemos llegado después de todas las transformaciones de la ecuación original. ¿Vale? Parece muy difícil, pero no, vamos a tener bastante ayuda para hacer eso. Primero, voy a tener un resultado teórico adicional muy interesante que me va a permitir obviar esta parte. Es decir, voy a encontrar una condición suficiente para esto, pero no necesaria. Y es la siguiente. Vamos a ver, lo tengo aquí. Si phi fuera de clase C1, y obviamente lo es, porque como veis, todas las funciones que aparecen aquí son de clase C infinito, en el dominio X mayor que 1, ningún problema, ¿lo veis? Por lo tanto, es derivable con continuidad todas las veces que queráis, y obviamente será de clase C1, ¿vale? Pues, como digo, si phi es de clase de C1 y phi' de X en valor absoluto es menor o igual que C para todo X en un determinado valor, en un determinado conjunto A que sea cerrado y no vacío, entonces resultaría que phi es C Lipschitz. Por lo tanto, si consigo que la derivada en valor absoluto sea menor o igual que 1, ¿vale? Entonces será 1 Lipschitz. Y eso me viene a decir que es contractiva. Bueno, realmente me gustaría más que fuera estrictamente menor que 1, ¿vale? Para no tener problemas. Entonces sí, si consigo que la derivada sea en valor absoluto menor que 1 estrictamente para todo X de un determinado cerrado no vacío, ya está. Ya consigo la condición de que es contractiva, sin necesidad de tener que hacer todo con las distancias, que aquí sería bastante complicado. La derivada ya la tengo. Vamos a ver cuando esta derivada es en valor absoluto menor que 1. Bien, esta es la forma de la derivada en valor absoluto. Como veis, al ser X mayor que 1, pues lo único que tengo que hacer es quitarle el signo menos, ¿vale? Puesto que serían todos negativos y ahora al hacer el valor absoluto serían todos positivos. Primero me voy a fijar en la exponencial, que es relativamente fácil darse cuenta de que va a cumplir esta condición. Es más pequeño esta parte que la exponencial del logaritmo del perímetro de 2 partido 10. Porque como ya he dicho, la exponencial es creciente y si pongo menos, da menos, y si pongo más, da más. Así que, como este cociente, si pusiera 1, realmente no lo puedo poner porque no lo estoy viendo aquí, pero no importa, en este caso se entiende perfectamente que si pusiera 1 ocurriría esto, y para los mayores que 1 evidentemente también ocurriría eso, porque si pongo valores mayores aquí da menos el cociente, ya que divido por más, y por lo tanto esta parte de aquí es mayor que esta. Deshaciendo la torre, esto quedaría e elevado al logaritmo del perímetro de 2 a 1 partido 10 a su vez. Es decir, 2 elevado a 1 partido 10. Eso no es más pequeño que 1, pero ahora vamos a jugar con el otro lado. Si pongo x por 12, el logaritmo del perímetro de 2 partido 6x cuadrado más 4 al cuadrado, por la misma razón que antes, si x es mayor que 1, esto será más pequeño que 12 por x, logaritmo del perímetro de 2, partido 6x cuadrado más 4, puesto que divido por menos. Esto es un cuadrado, y este valor ya es la potencia 1, y este número pues ya lo menos que podría ser es 10, ¿no? Entonces si pongo aquí un valor más pequeño, pues el cociente da más. ¿Lo veis? Y si ahora consiguiera que esto fuera más pequeño que 1 partido 2 elevado a 1 partido 10, ya está. Porque si esta parte es más pequeña que 2 elevado a 1 partido 10, y esta más pequeña que 2 elevado a 1 partido 10 negativo, que es esto realmente, su producto sería más pequeño estrictamente, por supuesto, que 1. Y ya la derivada en valor absoluto sería más pequeña que 1 y ya tendría todo
más o menos establecido. Me faltaría todavía ver el conjunto sobre el que voy a trabajar, ¿vale? Que dependería mucho de ver cuándo ocurre esto, sabiendo que x es mayor que 1. Bien, pues aquí multiplico en cruz sin mayor problema y conservo el sentido del orden, puesto que son todos números positivos. Quedaría 2 por 1 elevado a 10 por 12 por logaritmo neperiano de 2 y por x menor que 6x cuadrado más 4. Y ahora quedaría 6x cuadrado más 4 menos 2 por 1 elevado a 1 partido 10 por 12 por logaritmo neperiano de 2, perdón. Todo eso por x mayor que 0. Lo único que he hecho ha sido pasar esto al otro lado. Y aquí tenemos una ecuación de segundo grado que quiero ver, una inecuación de segundo grado, que quiero ver cuándo se cumple. Pues vamos a ver lo siguiente. Voy a resolverla. Si hago x igual a menos b, es decir, todo esto. Claro, no es cómodo trabajar con eso, ¿vale? Puesto que no sabemos exactamente el valor, así que vamos a calcular una aproximación. Aproximadamente sale 8,91, ¿vale? Así que sería x igual a menos b, es decir, 8,91 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 8,91 al cuadrado, menos 4 por 6 y por 4, o sea, 16 por 6, ¿no? 4 menos 4ab. Recordad que aquí, aunque está desordenado, esto es A, esto es B y esto es C. Así que menos 4AC sería 4 por 6 y por 4, o sea, 16 por 6. 6 por 6, 36, 6 por 1 daría 96. Pero esto, como veis, no llega a ser 9, es 8,91. Si lo elevamos al cuadrado, no llegará a ser siquiera 81, por lo tanto, al hacer la resta dará negativo y esta ecuación no tiene solución real. La ecuación, esto igualado a 0, ¿vale? Así que esto tendrá siempre el mismo signo. Vamos a ver qué signo es, pues bastaría con poner un número. Si ponemos el 0, obviamente me da positivo, es decir, que esto siempre es positivo. Y si esto es positivo siempre, ocurre esto siempre, y ocurre esto siempre. Es decir, para todo x mayor que 1, ya sabemos que pasa esto, que es más pequeño que 2 elevado a menos 1 partido 10, este cociente. Por lo tanto, se va a dar la desigualdad que yo quiero, valor absoluto de la derivada de phi, menor que 1 si x es mayor que 1. Ya está. Ya está, porque como tenemos la condición exigir el conjunto cerrado, va a ser fácil, bastaría con tomar, por ejemplo, 1,5 en adelante. O no necesariamente todo, pero claro, no basta cualquier cerrado, aquí hay que llevar un último cuidado. Hay que darse cuenta que tenemos que ver que phi de ese cerrado tiene que estar incluido en el cerrado. Vaya, eso ya es un poquito más restrictivo, así que nos tenemos que fijar en la función, que sabemos que es decreciente, ¿vale? Tenemos que ir probando. Por ejemplo, si probamos, como he hecho antes, x igual a 1,5, pues vamos a darnos cuenta que phi de 1,5 más infinito está incluido en 1,5 más infinito. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo sé? Vamos a ver. Phi de 1,5 pues sería 1 más e elevado a logaritmo neperiano de 2 partido 6 por 1,5 al cuadrado más 4. Vale, ahora hay que calcular esto. Y esto da 2 y pico. Aquí sí que phi de 1,5 es 2 y pico. ¿Lo veis? Que ya está en este intervalo. El 2. Pero como es decreciente, eso significará que a partir del 1,5, si vamos poniendo más valores, serán más pequeños que 2 y por lo tanto seguirán estando en este intervalo.
¿vale? Ya está. Ya tenemos todo montado. Podríais ir ensayando con valores, pero claro, he probado con 1,5, podría probar con algún valor un poquito más pequeño, pero me parece que con ese es suficiente, puesto que ya tenemos todo montado. Tenemos A igual al intervalo 1,5 más infinito, que eso es un conjunto cerrado, ¿vale? No está acotado, pero es cerrado, que es lo que interesa. Luego tenemos que la aplicación aquí verifica que phi de A está incluido en A y verifica que es contractiva, pues entonces existe un punto x sub 0 en A, tal que x sub 0 es igual a phi de x sub 0, es decir, la solución de la ecuación. Vale, sabemos que existe, pero ¿cómo lo sacamos? Pues no es difícil. Bastaría elegir un punto cualquiera, A sub 0, y hacer un esquema reiterativo. Es decir, calculamos phi de A sub 0. Un punto A sub 0, por supuesto, en este intervalo. ¿Vale? Luego, con lo que nos da phi de A sub 0, volvemos a aplicar phi de A sub 0. Reiteramos. Luego volvemos a aplicar phi de A sub 0. Y veréis cómo se va estabilizando el número de decimales. Esto, tras una cantidad de reiteraciones no demasiado elevada, nos permite sacar la solución. ¿Vale? Podríamos empezar por el mismo 1,5, si queréis. Bien, pues con esto termino la parte teórica y ahora voy a hacerlo a nivel de ciertos gráficos para que lo entendáis un poquito mejor. Es decir, voy a usar algo de tecnología para poder digerir un poquito mejor todo esto. Pero, por supuesto, la teoría tiene que estar ahí, siempre, ¿vale? O sea, recordad que esta ecuación la he pasado a esquema de punto fijo y cumple todas las condiciones para tener una única solución en este intervalo y que se obtiene reiterando a partir de un punto cualquiera de este intervalo los valores a partir de phi. Es decir, A sub 0, un punto cualquiera. Phi de A sub 0, luego phi de A sub 0, luego phi de A sub 0 y así sucesivamente hasta que se vayan estabilizando los decimales y vayáis viendo las aproximaciones a la solución. Bien, ya estamos en el programa Desmos, en su versión web, ¿lo veis? Desmos.com, calculator, lenguaje castellano, y voy a enseñaros primero la gráfica de la función que estamos estudiando para poner el esquema del punto fijo, que he llamado f de x, que es 1 más e elevado al logaritmo neperiano de 2 partido 6x cuadrado más 4, ¿vale? Bien, a partir de 1... como vemos aquí, a partir de 1 es el intervalo que estoy considerando realmente, ¿vale? Es decir, que no es toda la gráfica completa, sino solamente desde 1 en adelante. También he hecho la derivada, que he puesto aquí en este color rosa, de la función f, como veis es esta. También la considero solo a partir de 1, ¿vale? Y es negativa. Tiene una asíntota en el propio eje de abscisas y lo que a mí me interesa es que obviamente en su valor absoluto es más pequeña que 1, que era lo que yo quería comprobar. Luego vamos a ver, como he tomado el intervalo 1.5, vamos a verlo aquí. A partir de 1.5, que es este, ¿vale? Veo que la imagen está comprendido en el intervalo 1.5, o sea que desde 1.5 en adelante, la gráfica en verde, que tenemos aquí arriba, está comprendida desde 1.5 en adelante, ¿vale? Es decir, que la imagen está incluida en el dominio, que era lo que yo quiero que ocurra. Y ahora, fijaos que si pusiera igual a x, encontraría el punto fijo, que sería la intersección de la gráfica
en verde con esta en amarillo. Nos da el valor aproximado, aquí lo tenéis, 2.0245. Obviamente lo mismo en x que en y, porque está en la recta igual a x. ¿Vale? Esta sería la solución aproximada. Si queremos estar un poquito más seguros, pues vamos a verlo con Wolfram Alpha y voy a poner la ecuación directamente. Voy a poner la ecuación original, x cuadrado menos 2x más 1 elevado a 3x cuadrado más 2 igual a 2. Y veamos lo que ocurre. Muy bien, aquí tenemos la solución positiva, 2, 0, 2, 4, 5, ¿vale? Y aquí la solución negativa, que correspondería a la otra ecuación que me ha quedado sin hacer. Esa es interesante que la estudiéis con los métodos que ya he dado y veáis si os sale esto. Muy bien, con esto termino este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad.